Un motor que prometía la revolución y que, en la práctica, se volvió peligroso. El BMW 003 nació como una respuesta práctica y compacta a la necesidad alemana de propulsión a reacción. Un turbojet axial más pequeño que el Yumo 004, diseñado para facilitar montajes rápidos en cazas ligeros y producirse en serie. En banco de pruebas mostró suficientes razones para la esperanza, pero en las condiciones reales de 1944 a 1945, esa esperanza se desmoronó. Aquí tienes, sin adornos ni repeticiones, la verdad contrastada detrás del motor que casi condena al E-162 antes de despegar. La idea técnica era sólida. Un compresor axial sencillo, una cámara de combustión relativamente compacta y una turbina diseñada para dar empuje con menor peso y menos piezas móviles. Esa arquitectura hacía al 003 atractivo para aviones de producción rápida. Menor volumen, menor masa y una instalación más flexible. En teoría, un diseño más económico y más fácil de integrar que el Humo 004 era exactamente lo que Alemania necesitaba cuando el tiempo se acababa. El primer problema real fue madurez industrial. Un turbojet no es solo un conjunto de piezas, es un sistema que exige tolerancias micrométricas, tratamientos térmicos precisos y procesos de balanceo muy estrictos. Cuando la guerra comprimió plazos, muchas de esas etapas se vieron sacrificadas. En la práctica, piezas que en el prototipo funcionaban acabaron fabricándose con variabilidad entre lotes. Palas de compresor con diferencias mínimas en masa, alojamientos con tolerancias distintas, cojinetes producidos sin el temple adecuado. Esa variabilidad, inocua en un motor de baja exigencia, se convierte en crítica a 9.000 a 12.000 revoluciones por minuto en régimen de reacción. A ese déficit industrial se le sumó la escasez de materiales estratégicos. Las palas y los discos de turbina requieren aleaciones con cromo, níquel y molibdeno para resistir la fatiga térmica. Alemania, sometida a bloqueo y bombardeo, tuvo que recurrir a sustitutos o a tratamientos térmicos menos cuidados. El efecto fue directo y mensurable. Vida útil reducida de las palas, mayor fragilidad a ciclos térmicos y mayor probabilidad de fracturas por fatiga. En vuelos de alta exigencia, esas fracturas no son reparables en el aire. Significan fragmentación interna, pérdida de equilibrio y fallo catastrófico. El tercer factor fue rodaje y procedimientos operativos. Los cojinetes y sellos de un turbojet necesitan rodajes prolongados para asentarse y para que el aceite haga su trabajo en condiciones de temperatura. A finales de la guerra, los motores eran montados, probados escasamente y enviados a vuelo operativo con horas de rodaje insuficientes. La consecuencia fue una elevada tasa de gripados y fallos prematuros. Además, la logística del combustible y del aceite era deficiente. Impurezas y variaciones en suministros locales aceleraron el desgaste y la obstrucción de conductos finos. No todo fue culpa de una pieza concreta. La vibración por desbalanceo del eje y su transmisión al resto de la instalación era un problema sistémico. Unas palas levemente descompensadas generan oscilaciones que amplifican tensiones en soportes y carcasa. En un motor pequeño y montado muy pegado a la estructura del avión, esas vibraciones se traducen en grietas estructurales, aflojamiento de anclajes y, en el peor de los casos, pérdida de integridad del conjunto rotor-estator. La instalación en el Heinkel E-162 evidenció todos esos límites. El G-162 fue un proyecto de urgencia, diseño, construcción y puesta en servicio hechos en meses. El 003 se colocó de forma que favorecía el montaje rápido
y la aerodinámica, pero dejó casi nulo margen para refrigeración adicional, acceso de mantenimiento y disipación de calor. En vuelos de prueba y en las primeras operaciones, los pilotos y mecánicos detectaron exactamente lo esperado. Motores que perdían empuje, que vibraban violentamente y que, con cierta frecuencia, tenían fallos irreversibles. Muchos E-162 volaron con motores de vida útil muy limitada. Algunos no llegaron a completar la primera misión de combate. Importante, hubo correcciones y mejoras. Ingenieros intentaron reforzar cojinetes, mejorar el balanceo y aplicar tratamientos térmicos más rigurosos cuando fue posible. En algunos lotes posteriores se observó una fiabilidad relativa mejorada, pero esas mejoras nunca alcanzaron la escala necesaria ni el tiempo de rodaje que la tecnología requería. La guerra ya no permitía reelaborar masivamente la cadena de producción, y lo que es más decisivo, los recursos críticos y los hornos de tratamiento estaban dañados o inaccesibles. También influyeron las rivalidades industriales y la presión política. BMW competía por contratos y visibilidad con otros fabricantes, especialmente Junkers, y esa competencia no siempre favoreció la colaboración técnica que hubiera acelerado soluciones compartidas. A su vez, la urgencia política fomentó la presentación de optimismo en los informes, lo que retrasó decisiones de fondo. Seguir produciendo en lugar de pausar para rectificar. La propaganda necesitaba resultados visibles, y eso empujó a aceptar riesgos técnicamente injustificables. El coste humano y operativo fue real y concreto. Pilotos, muchos novatos, volaron aparatos cuyo componente crítico era impredecible. Se produjeron accidentes y pérdidas que no fueron solo estadísticas, fueron vidas. Operativamente, la disponibilidad de casas a reacción utilizables quedó severamente limitada. Más tiempo en taller, más piezas defectuosas, menos salidas efectivas. La Luftwaffe perdió, no por la falta de ideas, sino por la incapacidad de transformar esas ideas en producción fiable bajo presión. Para ponerlo en perspectiva, el BMW 003 no fue una aberración única, sino un caso ilustrativo de cómo la innovación requiere tres cosas simultáneas: diseño válido, industria estable y tiempo de maduración. Si falta una, la tecnología puede volverse contraproducente. En condiciones distintas, con metales adecuados y una cadena de producción intacta, el 003 podía haber sido un motor operativo y útil. En el contexto de 1944 a 1945, fue una promesa truncada que costó recursos y vidas. La lección técnica y estratégica es clara y directa. La primera, la madurez industrial es parte del diseño. No existe separación real entre la idea y la fábrica que la produce. La segunda, el rodaje y las pruebas operativas no son lujo, son seguridad. Acelerar esas etapas por motivos políticos o propagandísticos transforma la innovación en riesgo. La tercera, en guerra, la logística y la materia prima condicionan tanto la eficacia como el propio concepto de lo que funciona. Cierro con una imagen que resume todo esto mejor que cualquier número. Un E-162 alzando el morro, un piloto joven ajustando su casco, y a sus pies un motor que, en banco, había prometido mucho, pero cuya fiabilidad contaba en horas breves. Ese contraste entre promesa y realidad es exactamente lo que define al BMW 003. No fue un fracaso por falta de talento, sino por la suma implacable de factores industriales, materiales y de gestión. En la historia de la aviación es un recordatorio austero. La ingeniería necesita tiempo, recursos y honestidad técnica para ser realmente revolucionaria.